están? Bienvenidos a una semana más de Poder Reír. Recuerden que esto es un espacio para ustedes, para entender de la manera más sencilla posible todos esos fenómenos a escala nacional e internacional que finalmente son parte de nuestro entorno, que terminan afectando nuestra vida de alguna manera y de los que tenemos que aprender y de los que tenemos que entender. Así que siéntanse bienvenidos a un espacio para dar algunas explicaciones en el terreno internacional que nos ayuden a entender la realidad nacional. El día de hoy vamos a hablar un poquito más sobre Bolivia. Creo que la semana pasada me concentré demasiado en explicarles la situación en Bolivia, hablarles un poquito del personaje, el presidente, expresidente ahora de Bolivia, Evo Morales. Y bueno, hacia el final les expliqué un poquito sobre la tradición de asilo mexicana y finalmente nuestros principios de no intervención que nos permitían de alguna manera pues dar el asilo y cuáles eran las razones por las que México otorgaba el asilo. Sin embargo, creo que hablé muy poco sobre lo que es el asilo diplomático, sobre la, digamos, las convenciones internacionales que lo sustentan, y no ahondé tanto en la diferenciación entre eso y la no intervención. Entonces creo que hay un poquito de confusión alrededor de eso, así que hoy vamos a entrarnos un poquito más a hablar de lo que es el asilo diplomático, por supuesto ver por qué México sí tiene que gastar dinero en el asunto diplomático, para también despejar un poquito de mitos alrededor del gasto que está provocando el asilo diplomático de Evo Morales y pues hablar un poquito, actualizar un poquito la situación en Bolivia al día de hoy. Vamos a empezar con el tema del asilo diplomático. Miren, por ahí hay quien les ha confundido, líderes de opinión, no sé, periodistas, gente del mundo de la comedia, del mundo del espectáculo, que pretenden, ¿no? o incluso políticos con una agenda política muy particular que tiene que sustentar cierta base ideológica, que están utilizando este momento para confundir a la población mexicana, el común de la población mexicana, y decirles que finalmente esto ha sido intervenir. Entonces les voy a explicar un poquito qué es la política de no intervención en términos de práctica, o sea, a qué se refiere la política de no intervención y cuál es, digamos, la tradición de asilo político mexicana, que es completamente diferente, que tiene una base distinta en el derecho internacional, que no se contrapone con la no intervención y y finalmente que le da algún tipo de renombre al país, a México, a la comunidad mexicana en el escenario internacional, para que entendamos que no se contrapone la tradición de asilo con la política de no intervención, porque por ahí los han querido confundir y les han dicho, es que finalmente estamos interviniendo en los asuntos de Bolivia, esto es un asunto ideológico, y no, quiero ser como muy clara. En el video pasado les comenté que, digamos, todas las doctrinas y la historia que sustenta la política de no intervención en México, pues están bien explicaditas en el video sobre la no intervención a Venezuela, aquí mismo en mi canal. Pero, digamos, para hablar en términos de práctica, o sea, ¿a qué se refiere la política de no intervención? Pues vamos a ver si es súper sencillo hoy y cómo es que no se contrapone con la tradición de asilo político. Miren, la no intervención hace referencia a que un Estado no puede ordenar sobre otro Estado-nación, si un país no puede ordenar sobre otro país en términos de política social, política económica, en términos de ideología política, ¿no? Es decir, un país no le puede decir a otro, es que tú tienes que hacer así tus elecciones, o es que tú tienes que tener esta política económica, o es que tú tienes que quitar esta política social, o tienes que ponerla. A eso se refiere la política de no intervención. Por eso, en el caso México-Bolivia, México no es quien para decir, no, es que Bolivia ya va a un segundo periodo de reelección, o a un tercer periodo de reelección. Es decir, a México no le corresponde juzgar si el pueblo boliviano acredita o aprueba o no un segundo periodo de reelección o un tercer periodo de reelección, como era este caso, como en el último caso de Bolivia, con la cuarta postulación del presidente Evo Morales. No es a México el que le corresponde decir, es que hubo un referéndum y entonces el pueblo votó sí o el pueblo votó no por el referéndum a la elección definitiva, ¿no? Que fue un no y por eso no hubo cambio constitucional. A México no le corresponde decir, entonces Evo no va a la cuarta reelección. A México como Estado-nación no le corresponde, no es su tarea finalmente decidir si está bien o está mal lo que está haciendo el pueblo boliviano en términos políticos. Por eso México no dice nada al respecto alrededor de la decisión del pueblo boliviano y las fuerzas de poder en Bolivia sobre el quehacer de su propio Estado hacia adentro.
¿sí? Entonces, si se dan cuenta ustedes, México ha sido bastante fiel al principio de una intervención en el caso de Bolivia. Ahora, pero ¿qué pasa si Evo va a una cuarta reelección y entonces la gente no lo quiere, no sé qué? Acuérdense ahí que la gente vota por el no en el plebiscito que dice reelección indefinida, perdón. Por eso en la Constitución de Bolivia no hubo modificación a la reelección indefinida, pero también acuérdense que a la hora de que Evo Morales va a las urnas en la cuarta reelección, Evo Morales gana la elección, ¿no? Entonces, México ahí no puede decir nada al respecto. Es decir, si el pueblo boliviano es el que está decidiendo, no puede decir nada al respecto. Sí es cierto, y bien es cierto, que la OEA dictamina que hay una irregularidad en el porcentaje de ganancia de Evo. Es decir, la OEA no pone en duda el triunfo de Evo. Eso. Hay que ser también bien específicos aquí, porque a lo mejor la información que les está llegando en redes, la información que se vuelve masiva, es una información bastante parcializada. La Organización de los Estados Americanos, que fue a revisar la elección en Bolivia, no puso en duda el triunfo de Evo Morales, puso en duda el porcentaje, eso ya se los expliqué un poquito en el video pasado, con el que Evo Morales triunfa, el porcentaje de ganancia. Entonces lo que dice la OEA es hay que ir a una segunda vuelta, y en ese momento es cuando Evo Morales dice bueno sí a la auditoría internacional y luego bueno sí a una segunda elección. Eso México por supuesto dice qué bien, ¿no? Y felicita a México, y México lo ve muy bien en términos de qué bueno que se va a esclarecer ese margen de triunfo que tuvo Evo, y entonces el pueblo boliviano va a tener la oportunidad de quedar más tranquilo, porque había por supuesto detractores y simpatizantes, y entonces se va a realizar otra elección en Bolivia. Hasta ese momento México, pues si se dan cuenta, solo dice está bien. O sea, no puede México decir no es que sí, que se haga otra elección, o no puede México decir no, es que no, Evo Morales no va a las urnas, o no puede México decir no, es que sí, que ahora mejor vaya a las urnas este otro. Esas cosas no le corresponden a ningún estado que no sea el boliviano. A eso se refiere la política de no intervención, a no intervenir en términos de política y de economía, ¿no? Es decir, México nunca va a ver bien, por ejemplo, la intervención, precisamente por eso, bueno, definitivamente no ve bien la intervención militar, que eso es evidente, ¿no? La no intervención al asunto de que nadie llegue con sus armas a imponerte, pero además la intervención en términos económicos o políticos, es decir, presiones económicas para que se genere caos y finalmente un estado termine decidiendo qué hacer por las presiones de otro estado. Por eso México no se mete, ¿sí se dan cuenta? Y eso es la no intervención. Ahora, en ese sentido, México se mantuvo bastante fiel. De hecho, el presidente que gana electoralmente es Evo Morales. Se pone en duda, repito, el porcentaje del margen de ganancia, pero no se pone en duda el triunfo de Evo Morales, y de todos modos se iba a hacer una siguiente elección. Entonces, al día del golpe de estado, que es cuando llegan los militares y dicen no, es que queremos que Evo salga, en ese momento, yo se los expliqué el video pasado, se rompe la presión social y se sustituye por la presión militar, y en ese momento, por definición, si ustedes van a Wikipedia o a cualquier diccionario, golpe de estado significa la intervención de la fuerza militar sobre la fuerza civil. O cualquier tipo de intervención de fuerza, ¿no?, sobre un orden constitucional. Por eso se le llama golpe de estado. Es diferente a lo que pasó, por ejemplo, en Puerto Rico, de lo que también hablamos ya en el canal. La presión social hace que el gobernador renuncie en Puerto Rico, porque van y dicen queremos que renuncie, entonces el gobernador dice bueno, he escuchado al pueblo, renuncio. Ahí no había duda de que había sido una petición masiva, ¿no?, del pueblo puertorriqueño. Sin embargo, en este caso, cuando interviene la fuerza militar, es cuando México definitivamente ya no puede apoyar y tiene que decir, oigan, esto está mal, no porque intervenga, sino porque en el mundo hay una convención sobre lo mal que están los golpes de Estado, y Latinoamérica, les repito, ha sufrido tremendamente los golpes de Estado, ha traído consecuencias terribles. Finalmente, eso todo lo expliqué en el video pasado. Hay retroceso de la civilidad, hay retroceso de la democracia, hay inestabilidad. Por eso México dice, oigan, lo que acaba de suceder en Bolivia es un golpe de Estado, y aún así solo, digamos, lo declara y anuncia ante la OEA, vamos a resolver porque lo que está sucediendo en Bolivia es un golpe de Estado. En el momento en el que se da el golpe de Estado, México lo único que dice es, bueno, y se da porque intervienen los militares, y en ese momento entonces ya no podemos decir que es mera presión social, porque ya intervino la fuerza dura, ¿sí? Ya intervino el poder militar. Entonces, bueno, en ese momento México dice, bueno, hay
a partir de ahora un golpe de Estado que México definitivamente pues rechaza, como debe rechazar la comunidad internacional, porque cuando las cosas se dan por las armas es que todo el mundo debe rechazarlo. Eso no es intervención, gente, porque intervención sería, no, a ver, mejor vamos a poner a no sé quién y entonces vamos a mandar soldados de este lado y entonces vamos a apoyar militarmente. Entonces, no. México lo único que hace es decir, vienen las nuevas elecciones, mal al golpe de Estado, ¿sí? Es decir, lo que está sucediendo en Bolivia el día de hoy, por definición, no es constitucional, no es legal, va en contra del orden acordado en la Organización de Estados Americanos y México lo denuncia. No significa que México esté dictando a otro estado qué hacer en sus condiciones de política interna. Si se dan cuenta, México en ese sentido no ha hecho nada así. Este video curiosamente es para los mexicanos, porque son los que han estado como malinterpretando finalmente las decisiones que se han tomado desde el gobierno federal alrededor de la situación de Evo Morales. Pero bueno, por si había confusión o dudas de algún otro miembro de la comunidad internacional, pues claro, sean bienvenidos a la explicación, ¿no? Entonces, bueno, México entonces no intervino. La política de asilo político es completamente distinta. Una cosa es la no intervención en asuntos políticos, económicos, sociales, de ideología, etcétera, etcétera, etcétera. Y otra cosa es el derecho humano y la obligación que tiene todo miembro de la comunidad internacional, para respetar los derechos humanos, hacerlos valer y protegerlos en la mayor medida posible. Por eso se señala el golpe, porque sabemos que se iba a prestar algunas violaciones de derechos humanos, como pues desgraciadamente está sucediendo al día de hoy en Bolivia, ¿sí? Pero además, como tenemos la obligación de defender y de proteger los derechos humanos en la comunidad internacional, tenemos nosotros en México la práctica bastante común del asilo político, que es una práctica que se da en toda América Latina y que aparte está sustentada en la comunidad internacional por dos convenciones, la de La Habana de 1928, que es la Convención sobre Asilo Político, y la Convención sobre Asilo Diplomático de Caracas de 1954, si no mal recuerdo. Entonces, estas convenciones permiten que en la comunidad internacional un Estado o un país, bueno, para hablarlo en términos más simples, albergue a un miembro de otro país que tal vez está en peligro, cuya vida corre riesgos por asuntos políticos, por ejemplo, y entonces lo protege para evitar que corra riesgo la vida de un personaje, de un ser humano. Por meras razones humanitarias, México ofrece asilo. Si se dan cuenta cómo es completamente distinto, una cosa es intervenir o no intervenir de país a país y otra cosa es dar asilo. En términos súper sencillos, gente, es como si ustedes le abrieran la puerta a alguien que viene corriendo y que dice, me vienen amenazando o mi vida corre peligro en donde yo estoy, déjame pasar. Eso es el asilo político. No tiene nada que ver con la intervención, no tiene nada que ver con que un país le diga a otro qué hacer, ¿verdad? Que no, México no está diciendo nada sobre el gobierno boliviano, solamente está pronunciándose en contra de la ilegalidad, en contra de imponer un gobierno por las armas, porque aparte eso también suele venir relacionado con la intervención y por eso México lo rechaza. Y México lo único que está diciendo es, bueno, el presidente constitucional tiene albergue en México, si cree que su vida corre peligro, es bienvenido, como ha sido bienvenido, y se los expliqué en el video pasado, cualquier otro personaje de la política internacional, de izquierdas, de derechas, afines o no afines a las ideologías del gobierno de turno mexicano, ¿sí? No tiene nada que ver una cosa con la otra. El asilo político, repito, es por razones humanitarias, es por un tema de derechos humanos, porque los derechos humanos están por encima de cualquier política social o económica en la comunidad internacional, y por una tradición noble de recibir a personajes de todo el mundo en este país. Si se dan cuenta, repito, no tiene que ver una cosa con la otra. En este caso, México lo que dice es, bueno, si crees que tu vida corre peligro, sé bienvenido a este país. Finalmente voy a mantener el reconocimiento que te di cuando saliste triunfador en tu elección, y bueno, ahora que la situación es convulsa en tu país, te recibo, te albergo y por supuesto que desde nuestra trinchera vamos a denunciar la ilegalidad, vamos a denunciar lo que está mal, pero pues no vamos a intervenir
ni militarmente, ni políticamente, ni económicamente. Sí se dan cuenta de la diferencia ahora, chicos. En este sentido quiero explicarles que el asilo político lo puede dar cualquier país por mero deseo, es decir, el país en su soberanía y ejerciendo su soberanía puede decir sí le doy asilo político a Evo Morales sin investigar si su vida corría peligro o no. Pero es que además el propio líder del PAN, el propio líder panista, que no es el líder del partido al día de hoy, pero uno de los grandes líderes del PAN a lo largo de la historia, Diego Fernández de Ceballos, dijo es que cuando se da la quema en la casa, cuando incendian la casa de la hermana de Evo Morales en Bolivia, pues es evidente que se da una razón de justificación de que la vida de Evo Morales corría peligro en Bolivia y finalmente lo que está haciendo el gobierno mexicano es rescatar la vida de, primero, un ser humano, ¿sí? Y segundo, de un político que hasta el día que salió en Bolivia tenía la mayoría de votos en torno a la elección presidencial. Hasta ahí, que por supuesto que se tenía que hacer una revisión, que es que ya venía la auditoría, que es que se iba a hacer una segunda votación. Bueno, lo que México dice es precisamente eso es lo que debió haber pasado. No tomar las armas y no la represión social, que es desgraciadamente lo que está sucediendo al día de hoy. ¿Se dan cuenta? Son dos cosas distintas. Una cosa es albergar a alguien y otra cosa es intervenir sobre otro estado. Entonces, por ahí, chicos, la gente que, les repito, tiene cierta agenda política particular o responde a ciertos intereses o definitivamente no sabe de política exterior, pues les dice, ay, pues no tenemos que intervenir, va y la política no intervención, esto es intervención. Pues no hay donde le encuentren la intervención. Si la intervención es una cosa y el asilo político es otra, que des asilo político no necesariamente significa intervenir. Tan no es así que la comunidad internacional dar asilo político es convenido y es aceptado porque no tiene que ver con la intervención, porque la no intervención también es una doctrina de derecho internacional y política internacional. Entonces no hay manera de combinarlos. Para estas personas que les están como queriendo combinar los conceptos porque, repito, traen intereses particulares, y es que me choca que utilicen temas de tal relevancia, de tal importancia para digamos, echar agua para su molino. Por eso es importante aclarar que una cosa no tiene que ver con la otra. Esto para hablarles un poquito del asilo político, que a lo mejor dejé un poco de lado la semana pasada, con el fin de explicarles la situación de Bolivia. El asilo político se da por meras razones humanitarias, por un tema de derechos humanos que está defendido, auspiciado y convenido en el sistema internacional desde siempre, ¿no? En América Latina es una práctica común, les repito, y a México eso le trae puntos y le trae buena imagen, ¿sí? Cuando yo les digo que esto es bueno para México, no es porque yo esté de acuerdo o no de acuerdo con un personaje o con una política, se los he explicado ya varias veces. Cuando yo les digo esto le conviene a México, se los digo porque de verdad le conviene a México que exista esta imagen en el escenario internacional de sí mismo, de México como Estado-nación, un Estado neutral, un Estado que recibe, un Estado que alberga, un Estado que respeta los principios de derecho internacional. Y no nada más es porque, ay, qué bonito es México. No, cuando México da esa imagen hacia afuera, cuando México se presenta así ante el mundo, pues eso da confianza a los inversionistas, eso da estabilidad democrática, eso da seguridad política, y todo eso, gente, se va a traducir finalmente en empleos, en economía, en desarrollo, ¿sí? En apoyos de la comunidad internacional, por ejemplo, en que la comunidad de América Latina entera haya apoyado a México para ir postulado al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, en que la comunidad internacional dé apoyos a México y esté México en el mapa, en que se hable bien de México en el mundo como un país protector de los derechos humanos, receptor de asilados políticos, de una larga tradición de protección a cualquier miembro de la comunidad internacional, independientemente de su ideología política, ¿sí? Eso es lo que le da a México finalmente la tradición de asilo político, y en este caso la recepción y la aceptación de Evo Morales en la categoría de asilado político en México. Si se dan cuenta, no nada más es ay, qué chido o qué buena imagen para México y ya, se traduce en desarrollo, se traduce
oportunidades para los mexicanos. Créanme cuando les digo que es así. Ahora, si les preocupa un poquito, que también se ha filtrado por ahí, es que tal persona que dice esto de México, es que México está haciendo la vergüenza a nivel internacional, pues revisen quién es ese personaje, revisen si la legalidad lo respalda, revisen si los principios lo respaldan, revisen si apoyar o no apoyar la decisión o la opinión de tal personaje sería congruente con la historia de México, con los principios de política exterior de México. Vayan a la Constitución, vayan a los libros de historia, vayan a investigar quién es tal o cual personaje, quién les está diciendo que la imagen de México está siendo afectada, y entonces analicen por ustedes mismos si es así o no, ¿saben? Porque si finalmente la comunidad internacional ha visto a México a lo largo de los años como un lugar en donde pueden pedir asilo, pues es por algo, ¿no? Y si ustedes me están diciendo que es que sí, pero a Evo no, entonces, o sea, ustedes, grupo que está intentando desinformar a la población, que el asilo sí, pero Evo no, por tal o cual ideología política, pues entonces son ustedes los que están poniendo en duda la noble tradición de asilo del Estado mexicano y los que no están respetando ni su política exterior ni su propia historia, porque la tradición de asilo no debe depender de eso, ¿sí se dan cuenta? Entonces, definitivamente la tradición de asilo solo ha traído cosas buenas para este país, le ha dado buena imagen, y cuando ustedes me dicen que no, pues entonces tienen que presentar personajes serios, que tengan repercusión en la comunidad internacional, que tengan un nombre importante, que le vayan a traer efectivamente a México algún tipo de perjuicio, porque si solo me lo están diciendo desde alguna ideología parcial que puede ser compartida o no por la humanidad, pues entonces no tiene caso, ni sentido, ni argumento, ni justificación, ¿sí? A ver, la comunidad internacional acepta, aprueba, soporta los derechos humanos, la tradición de asilo, y México se ha ganado así un nombre, y esto le trae infinitos beneficios a este país y a su población. Entonces, pues no me pueden venir a decir que no, ¿no? Y si sí, porque alguien dijo, porque pues revisemos las credenciales de ese alguien y revisemos la importancia y la injerencia de ese alguien en la comunidad internacional, ¿no? Ahora, si debemos de gastar o no debemos de gastar en eso, y ahí voy a intentar irme súper rápido, porque miren, yo comparto con el presidente este punto en el que él dice que hablar de cuánto va a costar el asilo político de Evo Morales es un asunto mezquino, y sí es cierto. Todos estos argumentos que están circulando por ahí de, pero es que hay pobres en Oaxaca, pero no hay medicinas en el IMSS, pero tenemos el problema de inseguridad en Guanajuato, pero ¿por qué estar gastando en Evo Morales? Déjenme les explico por qué. Y es un poquito lo que ya les había explicado en el video de migración sobre por qué apoyamos económicamente a Honduras, El Salvador y a Guatemala, por ejemplo, con recursos económicos directamente. La gente que les dice que no se debe gastar en eso porque tenemos otras necesidades más urgentes, habla desde una profunda ignorancia de cómo funciona el sistema internacional, sobre un profundo desconocimiento de cómo son las cosas, o con conocimiento y con una intención ideológica parcializada. ¿A qué me refiero? Miren, en la comunidad internacional todo el tiempo todos los países están prestando dinero, donando dinero, regalando dinero, colaborando con presupuestos, todo el tiempo, de unos países hacia otros, todo el tiempo. Cuando les expliqué yo, ¿se acuerdan? ¿Por qué le dábamos dinero a Honduras, El Salvador, a Guatemala, pese a que tenemos pobreza en Oaxaca? Yo les decía, es porque finalmente la migración es un asunto compartido. Si no se desarrolla el centro, pues entonces esa migración va a venir a México y después vamos a tener problemas administrativos cuando la migración viene no regulada, ¿sí? Se los expliqué perfecto en ese video. Así que cuando nosotros donamos al centro, no solo estamos cumpliendo con nuestra obligación de que la migración es un asunto conjunto, sino que estamos protegiendo a México de un problema futuro, ¿no? En caso de que en algún momento la migración desarticulada perjudicara a la administración pública mexicana. Pero es que además, y no es nada más estar haciendo buena onda, es que además eso genera que tengamos participación, nombre en la comunidad internacional, y que eventualmente tengamos también determinado apoyo. México no solo colaboró con dinero, sino que fue con la comunidad internacional a pedir dinero para este desarrollo, y este desarrollo finalmente nos va a beneficiar a todos.
Ahí les expliqué, nosotros también recibimos dinero de la comunidad internacional, no nada más otorgamos. Y hay que otorgar esos apoyos, porque si no, pues un día nos dejan de apoyar a nosotros, ¿sí? Es una cosa de ganar, ganar. Este asunto de gastar en temas internacionales no es nada más por gusto y nada más por ser buena onda, es por figurar dentro de un sistema que si te relega, pues en el que si te relegan terminas perdiendo. Entonces, bueno, por supuesto, participar, ser activo, donar, justificará que un día recibas donaciones y voten por ti y te apoyen e inviertan en ti. Es así de simple y de sencillo. No les estoy diciendo con esto que no hay, que sí, que todo está perfecto en México, que sí hay medicinas, que no hay pobreza en Oaxaca. No, pero les estoy diciendo que así como se tiene que gastar en una cosa, se tiene que gastar en otra, porque también bien que nosotros recibimos dinero y ahí sí no nos quejamos. ¿Sí se dan cuenta? Esto de gastar en presencia internacional es tan básico como gastar en otras cosas. Lo que pasa es que hay poco conocimiento de esto en el país. Yo ya les expliqué por ahí en algún video que la administración pública es como una casa, ¿no? Que tengas que pagar el gas no significa que no tengas que pagar la luz, y que tengas que pagar el gas, la luz y los servicios básicos no significa que tus hijos no vayan a ir a la escuela, o no significa que un día no vayas y gastes en el cine porque necesitas distraerte, ¿no? Entonces, así son las cosas en la administración pública. Perdón que les pongo un ejemplo tan burdo, pero es para ver si lo entendemos. En la administración pública, que tengas un fondo para hospitales no significa que un día no te vaya a caer un terremoto y necesites designar presupuesto para los damnificados. Que eso esté sucediendo no significa que no va a suceder una crisis internacional y que tengas que designar presupuesto para tu tradición de asilo político. Y es que los presupuestos están designados por secretarías precisamente para eso, porque es necesario y porque si no te quedas excluido. Y yo quiero que pensemos si alrededor aquí de los gastos y de estar diciendo es que no se debe gastar en eso en este país, no estamos siendo como muy racistas y no tenemos esta vena racista dentro que nos está gritando que quiere salir. ¿A qué me refiero? Miren, si al contrario nos hubieran dicho que Estados Unidos va a asumir que la responsabilidad, al contrario de lo que hicimos en Centroamérica, nos dicen, Estados Unidos va a asumir que la migración es un asunto de responsabilidad compartida y va a donar tanto dinero en México, ahí sí todo el mundo hubiera aplaudido, ¿no? ¿Por qué no aplaudir lo mismo? En el caso contrario, cuando México da, porque si México se la ha pasado abogando porque la migración es una responsabilidad compartida, tiene que ser congruente y hasta ahora está siendo congruente en ese sentido, ¿sí? Ahora, cuando por ejemplo se dio el caso de que Andrés Manuel pidió que se le ofreciera una disculpa de parte del gobierno español a los pueblos originarios de México, ahí sí todo el mundo saltó diciendo, pero es que España siempre nos apoya con recursos y entonces... Y sí, por supuesto que sí es cierto. Ya por ahí también les dejé el videito sobre eso, pero por supuesto que es cierto, pero ahí sí, este grupo que les está diciendo que no hay que gastar en la comunidad internacional, ahí sí sabía que también recibimos apoyo de la comunidad internacional, ¿verdad que sí? Entonces, no podemos ignorarlo a veces y saberlo a veces. Sabemos que hay apoyo de la comunidad internacional y por eso tenemos que dar apoyo a la comunidad internacional. En el caso particular de Evo Morales, cuando se dio el terremoto en Ciudad de México hace poco y Bolivia mandó apoyo, que es el caso más concreto y equiparable, nadie dijo, ay no, porque en Bolivia también hay problemas, ¿cómo vamos a recibirlo? No, rechácenlo. Por supuesto que no, porque así como hemos recibido apoyo de la comunidad internacional, así tenemos que darlo, así como tenemos obligaciones de seguridad social y obligaciones de servicios básicos y obligaciones eternas en la administración pública, tenemos la obligación de cuidar el nombre y el prestigio de México a nivel internacional y de gastar en lo que haga falta gastar para mantener una tradición de asilo tan noble y tan maravillosa como el asilo político, que tiene que ver meramente con razones humanitarias y de protección, ¿sí? Entonces, por supuesto que se tiene que gastar en eso. Para los que están diciendo, ay, es que entonces ahora también la comida y todo, gente, híjole, sí es un asunto muy mezquino, porque no me digan que si ustedes ya han comprendido el concepto de asilado político, van a pensar que la persona que viene huyendo creyendo que su vida corre peligro, o la que tal vez sí está corriendo peligro, pero independientemente si sí o si no, creyendo que su vida corre peligro, quien sale corriendo así y llega a otro lado, trae sus cosas y su dinero y sus cosas bien organizaditas. Pues no, sales a pedir asilo, sales a pedir apoyo, sales a pedir cobijo. Pues si el gobierno mexicano ha tenido que gastar en la recepción de Evo Morales, pues es mera lógica.
¿Sí? Y no les digo con esto que no hay otros problemas en el país, les digo que esto también es un asunto nacional para lo que se tienen que designar recursos. Y que el que les diga que no, les habla desde un profundo desconocimiento de cómo funciona el entramado de relaciones internacionales del que nos tenemos que beneficiar, porque si no somos activos, si no estamos participando, pues nos vamos a quedar así, entonces así, sin norte, viendo a ver cómo nos afectan las decisiones del sistema internacional sin conocimiento alguno. ¿Y por qué les digo que hay una vena racista aquí en medio que nos está como saliendo cada que hablamos del apoyo y el recurso para Evo Morales? Aquí este grupo que les está diciendo, no, es que terrible, que se gasten eso, y también fue el que les dijo que estaba muy mal la austeridad republicana, que estaba pésimo que le bajaran los sueldos de 300,000, de 600,000 pesos a los funcionarios públicos, que cómo si ellos trabajaban, que no se detuvieron a pensar si es que había puestos dobleteados, si es que había aviadores, no se detuvieron a pensar en eso, que les dijeron que era terrible que el funcionario público se quedara sin ingreso. Entonces, a ver, espérense, ahí sí no pensaban que había pobreza en Oaxaca, ahí sí no pensaban que faltaban medicinas. Y es que, a ver, eso pasa siempre en este país. Y nos vamos a quejar siempre de que pase eso en este país. Y por eso existe la democracia, para intentar encontrar un modelo que repare esos daños. Y si no los repara, para cambiar ese modelo otra vez. ¿Sí? Pero es que parece que entonces hay grupos que se acuerdan de las necesidades y de la pobreza y de la inseguridad parcialmente y en determinados aspectos y en determinados frentes. Y eso es lo que está terrible, porque entonces se está utilizando la tragedia con fines ideológicos políticos, y es lo que no se debe permitir y es lo que no se vale, porque nos confunden como población general, ¿sí? Y nos hacen ver las cosas parcialmente, y eso nos impide elegir, y eso nos impide ver alternativas. ¿Sí? Por eso les digo que más allá de defender una idea solo por la idea capa y espada, veamos cuáles son los beneficios que podemos encontrar con determinada decisión. Y es que ustedes tienen todo el derecho a estar de acuerdo o en desacuerdo con un político, con una visión política, con una ideología política, toda el derecho y la razón, de decir, pues es que esto me parece, esto no me parece. Es más, ustedes hasta pueden estar de acuerdo o no con la situación política de Bolivia desde su individualidad, pero eso no tiene que ver con que entonces se juzgue una acción desde el desconocimiento. Así como tienen ese derecho, tienen la obligación de informarse y de ver, bueno, ¿por qué mi país está tomando esta decisión? ¿Qué es el asilo político? A ver, ¿a quién hemos asilado? ¿Y todos eran de izquierda? Ah, no, también había de derecha. ¿Y por qué se hace esto? ¿Y qué pasó en la historia? ¿Y quiénes eran estos personajes? ¿Y cuáles fueron las consecuencias para México en esos casos? Ah, bueno, entonces ya puedo formular una opinión, ¿sí? Y a lo mejor puedo decir, híjole, no me gusta este personaje, pero entiendo por qué se da la tradición de asilo político. Porque les prometo que si investigan y si se informan, van a entender por qué se da la tradición de asilo político. Ahorita estoy intentando explicárselos como grandes rasgos, pero de verdad es muy claro cuando vemos los beneficios que ha traído para el país. Y es que es así como se tienen que analizar las políticas nacionales, ¿eh? Así es como se tienen que analizar. A ver, ¿qué beneficios o qué perjuicios puede traer para este país? ¿Funciona? Lo dejo. ¿No funciona? Lo cambio, lo quito. ¿Es congruente? Lo permito. ¿No es congruente? No me conviene. Así, no defendiendo solamente una ideología política porque el dogma dice esto. No. Hay que ver cuáles son los beneficios que puede traer, cuáles son los perjuicios que puede traer, y entonces sí formularnos una opinión. Por eso me molesta tanto que estos personajes de la comedia, de la política, pues sí, también de la política, pero del espectáculo, ¿no? Les vengan a enseñar a ustedes, a dar cátedra sobre lo que funciona o no en el sistema internacional sin tener conocimiento del sistema internacional. Bueno, por eso es tan peligroso, porque entonces no te dejan ver como ciudadano si estás o no de acuerdo con una política, porque tienes la información bien parcial, ¿no? Perdón, el micro. Entonces, es por eso, chicos, que les digo, infórmense, y si vamos a hablar de temas de dinero, que híjole, sí es bastante mezquino hablar así, y sí es bastante racista hablar así, por supuesto que ha tenido que ver con el personaje Evo Morales, y porque no ha sido igual en otros casos, les repito, ¿no? Entonces sí, informémonos para saber si no estamos cayendo en un asunto de sacar nuestra vena racista y aflorar el racismo interno, ¿no? Que existe en este país, que no podemos negar que existe, ¿no? Yo mismo he sorprendido a veces, ¿no? Entonces hay que aprender a sorprendernos en este racismo interiorizado y a ver las cosas con objetividad. Porque es importante para que la humanidad crezca. En mi primer video de este canal les hablé sobre el racismo que existe en México.
Y les decía yo, el presidente lo han acusado mucho de polarizar. ¿Está polarizando o nosotros estamos sacando estos vicios del pasado que están aquí en nuestra cabecita, ¿no? Que es finalmente lo que está pasando en Bolivia el día de hoy? Parecía que había una sola Bolivia, y este problema político lo que ha hecho es florecer pues un asunto también de rechazo a la comunidad indígena, ¿no? Los policías hoy se han quitado la bandera que representa a los indígenas, se ha quemado en algunas comunidades, se han cometido actos atroces como cortarles el cabello a las indígenas, ¿no? Sabiendo que esto tiene un significado ideológico importante para ellas. Y finalmente está la sociedad hoy por hoy dividida y violentada, y yo creo que tenemos que tener mucho cuidado con no llegar allá y pensar, bueno, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo por razones concretas o por ideas vendidas y racismos comprados, ¿no? Hay que ser muy responsables con eso. Hoy en Bolivia la situación pues es tremenda, no hay paz todavía, hay mucha violencia. Como les dije, había una parte de la población que apoyaba a Evo y otra parte que no, y ahora la manifestación es al revés. Han salido a manifestarse los indígenas, la comunidad más vulnerada, la comunidad más humilde en Bolivia, a decir queremos que Evo regrese, porque el golpe militar, a desconocer a Áñez, la autoproclamada presidenta de Bolivia el día de hoy. Hay quien la apoya, por supuesto, y hay quien ha salido en las calles a gritar exigiendo su renuncia. Hay manifestaciones todavía, y desgraciadamente estas manifestaciones sí se han detenido con violencia, estas sí se han reprimido, a esta gente sí la están golpeando y sí la están matando, y eso definitivamente no puede suceder. Ya la comunidad internacional se ha manifestado en algunos casos, esto va a seguir pasando, se va a empezar a pronunciar la comunidad internacional, no necesariamente en un acto de intervención, quiero ser muy clara, sino en un acto de expresión de lo que está mal, porque definitivamente la represión así está mal, los muertos así están mal, no te pueden golpear por expresarte políticamente. Y entonces pues ya va a empezar por supuesto, a ser presente la comunidad internacional diciendo, bueno, lo que está pasando en Bolivia tiene que dejar de pasar, porque no es justo, porque no es legal, porque no es ético, porque no va acorde a la defensa de los derechos humanos que tiene que mantener la comunidad internacional, la comunidad americana, desde la OEA. Entonces, pues definitivamente lamentamos muchísimo lo que sigue pasando al día de hoy en Bolivia. Les repito, los manifestantes son otros, vienen del otro lado, y lo que están diciendo es, pues no queremos esta situación política, y lo que está haciendo al día de hoy la fuerza pública en Bolivia es reprimir la manifestación. A esto se le tendrá que dar una salida democrática y pacífica. La comunidad internacional tendrá que ver cómo encuentra las formas de lograrlo. Y pues, ¿qué les digo? Así las cosas el día de hoy. México, por supuesto, se pronunciará en contra de la violencia, y repito, no en un acto de intervención. Desgraciadamente las cosas así hoy en América Latina están sucediendo todas las crisis de las que ya les había hablado más o menos en videos pasados. Les hablé, creo que el caso del periodo de Chile, las crisis que se iban a venir presentando, pues sí, así es. Hoy Ecuador está violentado, hoy Haití está violentado, hoy Chile continúa violentado. Hoy en Bolivia hay violencia, hay represión y hay muerte. Efectivamente, América Latina necesita un líder, y yo creo que México tiene que tomar la responsabilidad de liderazgo que le conviene y que le compete, y que es su obligación en este momento, que es finalmente que es conveniente para todos, ¿no? Un país neutral, un país que pueda aferrarse a la legalidad, a los principios de política exterior congruentes con la historia latinoamericana, y que pueda, pues sí, ir denunciando que la violencia no es el camino, ¿no? Definitivamente, si esto les parece que ha tenido rasgos ideológicos, pues creo que definitivamente un rasgo político puede ser el posible liderazgo de México, en este caso, alrededor de las crisis que está presentando América Latina. Yo lo único que les puedo decir es que lamento muchísimo lo que está pasando al día de hoy en América Latina.
que de verdad creo que la violencia no es el camino, nunca va a ser el camino, y que de verdad a quien esté defendiendo la violencia en cualquiera de sus frentes, no le hagan caso. Si les gusta Sergio Sarmiento, que dijo alguna tontería como que haya muchos golpes, estaba así. Si les gusta Chumel Torres, que es un ingeniero comediante que poco ha estudiado política exterior, diviértanse, véanlos, entreténganse con ellos, pero después vayan a buscar fuentes más confiables sobre el tema, y bueno, revisen de todos los autores y todas las informaciones, las que les gusten y las que no les gusten, porque si no, luego nada más, les repito, nos acostumbramos a escuchar lo que nos gusta y no a ver la realidad. Yo los dejo el día de hoy, espero no haya sido demasiado largo el análisis, pero es que sí quería ser muy clara con cositas que van a empezar a aflorar, porque muy probablemente ya Bolivia aceptó la salida de la hija de Evo Morales para también asilarse en México, y muy probablemente estos comentarios racistas, ofensivos, mezquinos, de dinero, de utilización de otros problemas sociales en México van a continuar, y sí quería ser muy clara con que no les hagan caso, ¿no? Yo los dejo hasta aquí el día de hoy, espero esta información les haya sido de utilidad. No me voy sin recordarles que aquí les dejo mis redes sociales para cualquier otra cosa, y por supuesto decirles que si esta información les parece relevante, si les parece importante que cada vez seamos más los que sepamos de este tipo de temas y nos prestemos menos a la manipulación, nos ayuden dándole like, suscribiéndose y compartiendo en sus redes sociales. Yo los dejo hasta aquí y nos vemos la próxima semana.